106.5. 6:58. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales en este miércoles 16 de diciembre, año 2020. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, toda la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23 y los canales que se incorporan a partir de las 9 de la mañana. También a las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. Entonces, señores, en nuestra agenda del día de hoy abordamos estos temas. Biden, una realidad ratificada por el colegio electoral. Las denuncias presentadas ayer por Alicia Ortega sobre la participación de dos hermanos de la ex primera dama en el sector eléctrico. También el auxilio del gobierno al sector artístico. Y entonces tenemos un tema ahí que si no lo tratamos hoy, lo dejamos en agenda, porque ya hay algunas señales de que estamos en la antesala de una reforma fiscal. Estamos en la antesala de una reforma fiscal. Pero bueno, hay otros acontecimientos ahí que por lo menos ameritan mención, salutación, como es el caso de que ayer anunció el tesorero, don Catalino Correa Iciano, anunció que pues el gobierno ya había puesto en línea 2.311 millones de pesos para el auxilio navideño a los trabajadores que están en el programa fase 1. Es decir, que este sueldo navideño para estos trabajadores ya empieza a ser efectivo porque ya el dinero está disponible. Ya está pues esto autorizado para el pago de inmediato. Entonces, también en el día de ayer, bueno, eso lo podemos tratar un poquito más adelante, lo del auxilio a la clase artística. Y bueno, ayer fue designada Ligia Amado Melo como miembro del Consejo Nacional de Educación. Ligia Amado Melo, de la alta dirección de la Fuerza del Pueblo, pues designada en el Consejo Nacional de Educación. Con razón fue Josefina Pimentel la que encaró el hecho de las cancelaciones masivas a personas cuya cancelación sensibiliza mucho, porque se trata de gente que con la cancelación no se le quita un empleo, sino la comida y la medicina. Entonces, son situaciones que uno quisiera que se superen en la política dominicana. Una cosa es que, bueno, hay un nuevo gobierno, hay gente de ese nuevo gobierno que viene al gobierno, eso es natural. Hay gente que se va o que lo van. Y se sabe que se producen muchas desvinculaciones, pero hay desvinculaciones que tienen un impacto totalmente distinto. Aquí han venido
personas que vienen, que esperan que termine el programa para plantearnos las situaciones de las desvinculaciones. Y yo he recibido gente aquí a la que yo le he dicho, pues yo entiendo que lo que tú tienes que hacer es tirar para adelante. Porque es que cuando una gente ya ha tenido una experiencia en el Estado sumada a sus conocimientos, es una gente que está preparada para emprender, para ganarse la vida, y probablemente lo que le han hecho a muchas personas que desvinculan en esas condiciones, lo que le han hecho es un favor. Lo empujan a hacer lo que debieron hacer hace tiempo. El que ata su vida a un empleo en el gobierno, evidentemente que muere en la pobreza. Entonces, no hay que estar en un gobierno toda la vida y trabajando para el Estado toda la vida. Sí sé que está la carrera administrativa, que ya esa es otra cosa. Pero mucha gente que trabajó, que tuvo unos años en el gobierno, bueno, esos años son una riqueza, son conocimientos que no lo vas a conseguir en una universidad y que te permiten pues ya seguir desarrollándote ya con otras perspectivas. Entonces, eso es una cosa distinta a gente que tú sabes que no tiene ningún horizonte. Lo decía Pepe Abreu, se trata sencillamente de cambiar el hambre de casa. Y las políticas de los gobiernos no deben ser para cambiar el hambre de casas, sino para combatir la pobreza. En sentido general. Entonces, mientras se da ese espectáculo dantesco que tú tienes a miles de personas que han sido expulsadas, han sido votadas sin haber cometido nunca una falta en el empleo que era su subsistencia, entonces fíjate cómo paradójicamente se dan estas otras cosas que reflejan evidentemente un nivel de entendimiento entre el gobierno y el partido cuyo líder es el doctor Leonel Fernández. Entonces vemos esta designación de doña Ligia. Nadie cuestiona la capacidad de esta gran educadora, su honestidad, su competencia. Eso no está en juego. Lo único es que esto tiene un carácter político que queda claramente expresado. Y sobre todo en circunstancias como esta, porque yo habría agradecido de todas maneras si me van a designar que no fuera en una circunstancia como esta, porque es que es muy contraproducente el asunto y el efecto pues muy contradictorio, pero bueno, ahí está esa nueva demostración de que hay un nivel de entendimiento, que hay acuerdo entre esas fuerzas. Porque sin eso, una persona que tiene la categoría de dirigente de organización no va a un puesto en el gobierno. Pero bueno, ayer ya tenemos oficialmente al presidente electo Joe Biden, ratificado por el colegio electoral en los Estados Unidos. Eso, pues, señores, en el pasado uno lo podía mencionar porque es un acontecimiento protocolar sin la mayor importancia, porque ya desde que se sabe cuántos delegados ha tenido un presidente, pues es evidente que ese presidente llega a la fecha en la que ese colegio electoral se va a reunir y lo va a proclamar, como ocurrió en el día de ayer.
Esta vez eso no tiene solamente una significación protocolar, sino que cierra definitivamente una página en la que había cuestionamientos, muchas aprensiones por la postura que ha tenido el presidente Trump en toda esta etapa de transición, por la cuestión esta de las reclamaciones judiciales, y hasta ahora, aunque todo el mundo sabía que el día 20 Biden se juramentaba, pues se esperaban otros traumas. Ya el camino queda totalmente despejado para la juramentación del presidente Biden, que tiene grandes desafíos. Yo no creo que el presidente Trump pues estaba esperando que no se juramentara Biden. Yo creo que Trump, al llevar estos cuestionamientos hasta donde lo ha llevado, no busca otra cosa que mantenerse posicionado. Hay un nuevo gobierno que, en una situación muy crítica para la economía, pues viene a hacer una gestión. Un gobierno que de por sí está encabezado por un presidente que no es generador de esperanzas de cambio como tal. Es decir, no estamos ante la sensación que percibió el mundo cuando fue escogido el último de los presidentes demócratas anterior a él, que fue electo, que fue Barack Obama. Esta elección de Barack Obama no solo era la escogencia de un presidente demócrata, fue el acontecimiento más esperanzador con el que iniciaba el siglo XXI. Y dentro de la tradición estadounidense, pues marcaba cambios que remiten digamos, al liderazgo primero de Richard Douglas, que fue el primer representante del liderazgo que hoy se llama afroamericano, de los negros esclavos, el primer líder abolicionista de importancia, de trascendencia, que incluso contemporizó con el presidente Ulysses Grant, que fue y con Abraham Lincoln, que fueron los que abolieron la esclavitud. Lincoln, el que la proclamó; Ulysses Grant, el que la materializó. Y el trabajo de Richard Douglas fue clave, pero no fue suficiente, porque la eliminación de la esclavitud de por sí no planteaba una igualación social, y entonces la brecha que se había dado en la exclusión y en el sistema educativo se siguió expresando hasta que a mediados del siglo pasado, entonces fue necesario un movimiento de lucha por los derechos civiles que encabezó Martin Luther King. Entonces, todo esto encarnado en la escogencia de un primer presidente negro, demócrata y negro, en los Estados Unidos, fue un acontecimiento muy esperanzador. Un acontecimiento que de por sí representaba cambios. No, con Biden no hay estas grandes ilusiones, no hay nada, digamos, trascendente que esté marcando su triunfo, a no ser la oposición al gobierno que hizo Donald Trump. Pero al mismo tiempo, esa oposición, la otra parte, queda muy reivindicada, porque estamos hablando
de que Donald Trump, no es que Biden fue el candidato más votado que se ha escogido en Estados Unidos, no. Es que en esta elección, Donald Trump y Biden rompieron todos los récords de votación. Es que el derrotado ha sido el candidato derrotado con la mayor cantidad de votos que se hayan alcanzado. Entonces, teniendo chance, porque tiene chance de presentarse en el 24, no tiene que haber agotado el segundo periodo para no tener ese chance, no lo agotó, tiene chance de ir por un segundo periodo. Entonces este hombre entiende que al quedar altamente posicionado en una administración de crisis y al mantener una oposición sumamente crítica, pues esto le confiere el ticket para llegar de nuevo a la presidencia de los Estados Unidos. Ayer citaba a Noam Chomsky y lo que él dice que ha pasado y que pasó con los demócratas, que fue lo que permitió toda esta incidencia que tiene actualmente pues el presidente Trump. Y él decía lo siguiente, dice Noam Chomsky lo siguiente: los demócratas abandonaron a la clase obrera hace décadas. Eso es Noam Chomsky que lo está diciendo. Los demócratas abandonaron a la clase obrera hace décadas. Puede que los republicanos hayan adoptado una vía populista, pero sus políticas están aún más en contra de la clase trabajadora que la de los demócratas. Los varones de la clase obrera, bueno, en Estados Unidos lo llamamos clase media, dice Chomsky. El término clase obrera es grosero. Esta gente no quiere que le llamen clase obrera, sino se le llama clase media a la clase obrera. Entonces, pero el caso es que los varones de clase obrera que apoyan a Trump están, de hecho, secundando políticas que van a acabar con ellos. No hay más que dar un vistazo a las medidas económicas o a las medidas fiscales, entre otras. Aunque es cierto que esa gente ha sido marginada y que se están atacando sus valores, unos valores que en buena medida son de una cultura tradicional y premoderna en sentido occidental. Así pues, uno de los pocos refugios que tienen es la iglesia. Como en las comunidades tradicionales, ellos son la iglesia, así no se puede uno, así dice él, así no se puede uno reír de ella sin más. Hay que tomárselo en serio, hay que lidiar con ello. Entonces, sí, él explica ahí cómo los demócratas abandonaron a esa clase obrera o a esa clase media, como él prefiere llamarse, para llamarle a la clase obrera. Está referido que el problema, digamos, de mayor profundidad que enfrenta la democracia estadounidense en estos momentos, a los blancos. Esos blancos trabajadores que antes no sentían que vivían en una sociedad que los marginaba, sabían de la marginación de los negros, pero esos blancos antes no tenían que estar en programas de ayudas sociales, incluso menospreciaban los programas de ayudas sociales. Ahora, cuando tienen que estar junto a los negros en programas de ayudas sociales, porque no hay de otra, se sienten realmente que están viviendo en una sociedad totalmente distinta, que alguien se la ha dañado, ¿entienden ellos? Y entonces hay muchos desafíos por parte de esta nueva gestión demócrata, que de no abordarlo, pues todo el populismo de soluciones simplistas como la que plantea Donald Trump, que no van a resolver el problema de la deslocalización del empleo, que no van a resolver el problema de la inteligencia remota, que no van a resolver el problema de la inteligencia artificial, que no van a restaurar
digamos, ese nivel de confort que creó la segunda revolución industrial. Entonces, como no hay respuesta a eso, sigue un cúmulo de frustraciones en una sociedad donde los activos del 1% de la población más rica son similares al del 90% de la otra población, entre la que está rica y clase media. Entonces, esa es la situación. Definido este panorama por una parte, pero ahora a la espera de ver qué ocurre. Entonces, señores, miren, quiero referirme a el trabajo que expuso ayer la periodista Alicia Ortega sobre el tema que está poniendo en evidencia, es la razón de esta presentación, que varios cuñados del expresidente Medina tenían transacciones comerciales de gran importancia con las sedes, siendo uno de ellos parte de la sede o administrador de una de las sedes. Y ayer se presentaron una serie de informaciones relacionadas con este tema. Lo primero es decir que la Constitución de la República, en el artículo 246, establece cuáles son los mecanismos de control que tiene el gasto público. El primer gran mecanismo de control es el Congreso. El segundo es la Cámara de Cuentas. El tercero es la Contraloría General de la República y el cuarto es la sociedad. Es decir, que cuando un medio hace el trabajo que hizo y presenta ayer Alicia Ortega, no está haciendo otra cosa que dando cumplimiento incluso a esa fiscalización que corresponde a la sociedad y a la sociedad a través de un medio de comunicación. Entonces, el valor de la denuncia en la democracia siempre será de aporte. Siempre será de aporte. Y sobre todo cuando esa denuncia se hace con el nivel de profesionalidad que mostró Alicia Ortega y que ha sido una característica realmente de los trabajos que ella presenta. En algunas oportunidades hemos hecho algunos cuestionamientos porque, bueno, hacemos un trabajo diario con frecuencia y somos humanos, pero en relación con lo que ella presentó anoche, vemos a una periodista documentada sobre las cosas que está bien documentada, sobre las cosas que trata de poner en evidencia y haciendo preguntas sobre esas cosas. Haciendo preguntas sobre esas cosas. Entonces, haciendo preguntas para que esas cosas queden expuestas ante la sociedad. No vemos a una fiscal, no vemos a una juez inmediatamente juzgando y condenando. No, vemos a una comunicadora que está cumpliendo con el rol de presentar ante la sociedad situaciones que entiende que traducen escándalos y que entonces son situaciones que ameritarán de cierta investigación. Y me refiero al trabajo de Alicia Ortega porque, me refiero al trabajo de Alicia Ortega porque hay gente que no coge cabeza. Y ahí ya no me estoy refiriendo a Alicia Ortega. Hay gente que no coge cabeza. Gente que no coge cabeza porque hay gente que permite y le ha ido muy mal en esa circunstancia. Le ha ido muy mal en esa circunstancia porque si este fuera un edificio de cristal, si el edificio de RCC Media fuera un edificio de cristal, pues desde aquí no podemos estar tirando piedra. Pero ponerse a tirar piedra de un edificio de cristal, todo el mundo sabe lo que eso representa. Pero bueno,
Sigo con el trabajo de Alicia Ortega. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí está la denuncia, o están las denuncias. Esto, desde luego, es la anticipación de investigaciones que está encaminando el Ministerio Público. Son investigaciones que está encaminando el Ministerio Público. Y ya sabemos que los procesos en la República Dominicana tienen la característica de que son procesos que primero van ante la gente para que la gente lo juzgue, y ya cuando los investigados, los potenciales investigados, llegan ante los jueces, ya son personas que están condenadas por los estados de opinión. Y eso le limita realmente el derecho a la presunción de la inocencia. Pero aún así, yo prefiero el tipo de sistema que tenemos en la República Dominicana. Es un sistema democrático que desde el nacimiento mismo de la República tiene estas características, que los cambios de administraciones siempre traen el debate de supuestos actos de corrupción y actos que en alguna medida pueden evidenciar privilegios, pueden evidenciar cosas que ciertamente la sociedad rechaza, pero hay que ver cómo esas cosas operan cuando se trata ya de lo que la gente aspira, que de expedientes judiciales. Y tradicionalmente, entonces, hemos tenido una gran limitación que parece que no la vamos a superar por ahora. Parece que no la vamos a superar. Y por eso nosotros no hemos dado con investigaciones importantes de casos de corrupción, porque no se da el tiempo para realizar esas investigaciones. No me estoy refiriendo a la parte periodística, me estoy refiriendo ya a la parte judicial. A la parte judicial. Una cosa es un escándalo mediático o temas que de por sí se prestan a la escandalización mediática, y una cosa es que esos mismos temas puedan subsumirse en tipos penales. Ya son cosas totalmente diferentes y ameritan de tomarse el tiempo necesario para lograrlo. En la República Dominicana, pues, ponemos el caldero para cocinar de inmediato. Es decir, esto nos adelanta que en los próximos días estamos viendo situaciones en relación con esos hechos que ahí están expuestos. Pero, ¿qué pasa? Que todo lo que tenga que ver con posibles actos de corrupción en la administración pública solo tiene peso probatorio si está avalado por las auditorías correspondientes de la Cámara de Cuentas. Que se hayan manejado en determinadas instituciones volúmenes de compra es una cosa que le puede llevar a usted a decir, bueno, ¿y por qué a fulano? ¿Y por qué razón con tanta frecuencia ocurría lo mismo? Perfecto. Usted puede preguntarse eso y rechazar eso y condenar eso. Pero hay que ver ahí si está configurada una estafa. Para estar configurada una estafa, entonces tienen que ocurrir una serie de cosas que tienen que ponerla en evidencia, auditorías. Y las que tienen valor probatorio, las únicas que tienen valor probatorio son las de las cámaras de cuentas de la República Dominicana. Porque vamos a ver, no específicamente, aunque eso sea un factor, cuáles son las sumas envueltas. No. Vamos a ver de
si lo que se suplió, se suplió. Si se suplió con la calidad que se requería, o si en cambio no se suplió y se cobró, ya ahí hay una estafa. Ya ahí hay una estafa. Vamos a ver si lo que se suplió se sobrevaloró, se fue sobre los precios del mercado, si hubo componendas para eso. Ya eso es otra cosa. Esas son otras cosas que tienen que darse, para la configuración ya de tipo penales, porque las otras situaciones se quedan en el ámbito puramente administrativo. Entonces, ese es el asunto. Ese es el asunto. Entonces, bueno, plantear que todo lo que amerite de investigarse, y evidentemente que lo expuesto por Alicia anoche en su trabajo, amerita investigarse, que se investigue, que se respete que se siga el debido proceso, que la dignidad de esas personas, más allá de lo que ya representa estar condenadas ante mucha gente, pues sea realmente resguardada y que se llegue hasta donde deba llegarse. Nadie se opone a eso. Nadie se opone a eso. Que el Ministerio Público haga su trabajo, que parta de las propias experiencias anteriores y de sus propias experiencias recientes. Yo creo que aunque el juez Vargas complació al Ministerio Público en parte, porque él atenuó las solicitudes del Ministerio Público, aunque la complació en parte, no olvidar lo que él pidió en el inicio de su exposición, que la gente que sea llevada ante la justicia, porque esta gente va a ser llevada ante la justicia, este hecho va a ser judicializado, a nadie le quepa duda de eso, estos hechos van a ser judicializados, pues que tengan imputaciones específicas, porque evidentemente que en el caso que se conoció, aunque se dieron las medidas, no estaban. Entonces ya veremos qué pasa. Los que están en esta situación saben que se exponen a 2 juicios y cada uno tiene su valor. Incluso uno impacta mucho en el otro. Están ante el posible proceso de una investigación judicial, pero están también ante el proceso mediático. Ambas cosas tienen que encararla. El que pone su firma o la de su empresa en cualquier negocio y sobre todo en tratos que tienen que ver con dinero público, tiene que estar en disposición de defender lo que ha hecho y de dar sus explicaciones y de asumir las consecuencias de lo que haya hecho. Tiene que estar en esa condición. El que no esté en esa condición no debe involucrarse en ese tipo de cosas. Entonces, esperemos la evolución de estos acontecimientos que, bueno, ya forman parte del acontecer inmediato, agravado por el momento que vive el país. Estamos hablando de un momento en el que la economía acusa una crisis, está en crisis. Estamos hablando de un momento que vamos hacia un año caracterizado por las precariedades. Entonces, frente a eso, tenemos una situación pues más difícil de manejar y
la falta de poder dar respuesta a la crisis también conduce a presentarle a la población potenciales culpables de esa crisis. Entonces, el elemento de la crisis también corre en detrimento de quienes puedan ser objeto de procesos de investigación. Hay algunas cuestiones así de tipo generales, que se planteaban. Decía que observé a una periodista muy cuidadosa preguntando lo que tenía que preguntar para que las cosas quedaran ciertamente evidenciadas, y también en el ánimo de las respuestas. Por ejemplo, vi la conversación con el licenciado Andrés Astacio, que está al frente del consejo que creó el presidente para la sede como vicepresidente ejecutivo de ese consejo, que también en el nivel de su respuesta fue medido, evidenciando lo que él entiende que es la gravedad de los acontecimientos, pero también observé cierto cuidado de no tipificar en términos penales esa situación, sino de exponerla y de hablar de posibles situaciones, de percepciones que tenía sobre esas situaciones. Entonces, creo que también él tuvo un manejo cuidadoso, sin dejar de evidenciar todas las gravedades que él entiende que hay detrás de los temas que se exponían. Hay un planteamiento en el que yo insisto, no solo por este caso, sino porque con frecuencia la gente se va a hacer la misma pregunta. Él decía el licenciado Astacio, que tuvieron comunicadores con empresas fabricantes de los productos que se suplieron a través de estas compañías que eran supuestamente suplidores privilegiados de las sedes. Y que esas compañías le dijeron: nosotros queremos ser proveedores directos. Y eso me extrañó un poco porque en la dinámica de la ley de compra y contrataciones que tenemos en la República Dominicana, que no es otra cosa que una copia del modelo que ha impuesto Estados Unidos a nuestros países, los fabricantes no son suplidores directos, ni les interesa ser suplidores directos, ni les interesa. Y yo no me he inventado eso, sino que varias veces, incluso antes de que este gobierno se juramentara, advirtiendo sobre las cosas que están dispuestas en esa ley y la trampa que representa esa ley, pues ustedes me han escuchado varias veces citar lo que plantea sobre esa ley, lo que plantean sobre esa ley Abhijit Banerjee y Esther Duflo, los ganadores del Premio Nobel de Economía del año 2019, que incluso cuando estuvo la señora Duflo en el país, ella estuvo invitada justamente por el título de esta obra, que es un bestseller de la economía, que ya en el pasado nosotros del que hemos hablado. Pero frente a lo que decía el licenciado Astacio, que es contrario a esto que ellos plantean, vivido en una experiencia en procesos de licitación en los Estados Unidos, me permito repetir la cita de nuevo. Ellos dicen lo siguiente: poner demasiadas constricciones a los funcionarios y a los contratos del gobierno puede disuadir al talento cuando es más necesario que nunca.
A pesar de que Estados Unidos es el líder mundial en informática, ninguna de las grandes empresas de tecnología decidió hacer su oferta por los contratos para crear el sistema informático que soporta el Obamacare. La razón era que aparentemente había tantos requisitos que cumplir para ser proveedor gubernamental que muy pocas empresas estaban dispuestas a hacerlo. La regulación federal de compras tiene 800 páginas, así que para lograr un contrato del gobierno es más importante hacer bien el papeleo que ser capaz de hacer el trabajo. En el mundo en desarrollo, los contratistas que sistemáticamente presentan ofertas y ganan los contratos de las agencias de Estados Unidos para el desarrollo internacional se conocen como los bandidos de Washington. Oye, ¿quiénes son los que terminan ganando las licitaciones? Los bandidos de Washington. No es verdad que ninguna empresa le interese ser suplidora directa. Si no quiere serlo del gobierno de Estados Unidos, mucho menos lo quiere ser del gobierno dominicano o de cualquier gobierno de un país menos desarrollado. No es verdad. No es verdad. Por esto y por otras razones. Pero, señores, ya veremos. Ya veremos. Entonces, dejo ahí lo de la antesala de la reforma fiscal. Lo dejo porque tengo varias informaciones que ahora tendría que tratar de manera muy rápida y entonces tal vez no la hago comprender lo suficiente. De manera que dejamos hasta aquí y continuamos entonces con los otros colegas aquí en El Sol de la Mañana. Cambio y fuera.